Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a esperar 2 minutitos y empezamos. Bueno, buenas tardes otra vez. Entonces vamos a comenzar la clase. Para comenzar, quiero saber si alguien tiene alguna duda sobre las tareas. ¿Han podido subir todos las 2 tareas o no? Dígame, a ver. Todo normal, doctor. Ya. Entonces nadie necesita más tiempo. Bueno, entonces si nadie se manifiesta, entonces pienso que Doc, una pregunta. Teníamos que subir los 2 trabajos, ¿verdad? ¿La infografía o solo era uno? eran 2 trabajos, como está en la plataforma. 2 infografías. Le pregunto porque he estado revisando y hay varios que faltan, entonces, pero si no se manifiestan o dicen, no, no he podido, no he entendido, entonces no voy a saber cómo ayudarles para que no tengan 0. Buenas tardes, doctora. Más que todo yo tendría una consulta. Sí, En la parte final hay otro foro. Eso no lo vamos a realizar este hito, solo van a ser los 2 trabajos, ¿verdad? también el foro. Siempre todos los foros tienen que realizarlos. ¿Y hasta Si cuándo está tendríamos, doctora? Perdón, porque a lo que vi está sin fecha. hasta antes del examen pueden compartir y pueden escribir en el foro, hasta antes del examen. Está bien, doc. Gracias. Antes del martes, recordarles que hemos tenido un poco de retrasos con ustedes y bueno, el examen va a ser la siguiente semana. Va a entrar las 2 anemias que hemos visto y lo que veamos hoy.
¿Ya? Entonces va a ser algo fácil. Para que yo creo que a todos les va a ir muy bien. Entonces, si no Doc, hay una más, preguntita, porfa, antes de empezar. ¿Puedo? dale, ¿Qué dale. es lo que tenemos que hacer exactamente en el foro? Porque ahí dice que como mínimo tenemos que responder a dos comentarios de nuestros compañeros. Pero, ¿qué es lo que, o sea, para no pelarle, digamos, qué es lo que exactamente tenemos que poner? A ver, 2 comentarios que hay que poner. Sí, ahí dice que tenemos que responder a 2 de nuestros compañeros y hacer novedades sobre un tema, dice, de las unidades que hemos avanzado. Ujú. Aquí O está sea, el los foro. comentarios que tenemos que hacer es con respecto a lo que ellos han puesto y aparte tenemos que poner nuestro comentario propio, ¿así o estoy entendiendo mal? Sí, tienes que poner exactamente tu comentario propio. Y dice, sí. En el foro, en la parte final, dice, en esta etapa exploratoria nos permitirá adentrarnos en la materia, bla, 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 bla. Aspectos a cumplir, la participación del estudiante. Entonces, sí tienes que poner tu propia opinión. O sea, si tú eres la primera, por ejemplo, tú pones tu opinión de, por ejemplo, hablas de anemia plástica, y la anemia plástica me parece que así, así se necesita en el tratamiento, más de esto, más del otro. Entonces, va a ser como una cadena. O sea, después de vos va a empezar a hablar otra persona y así. Entonces, y tú tienes que participar 2 veces en el foro, más o menos, algo así. O sea, a que te responda, tú responderle. O sea, alguien tiene que ser el primero en participar. Ah, ya, Doc, o sea, digamos, si yo quiero hablar sobre anemia de las enfermedades crónicas, por decir, o de la plástica, pongo como un resumen y otro de mis compañeros y otro más, así 2 más van a responder algo sobre lo que yo puse. Y yo Sí, también tengo que hacer lo mismo, pero no resumen, sino como por con un ejemplo, punto de vista. En Bolivia no existe un tratamiento definitivo para la anemia plástica. Por lo tanto, se tiene que trabajar, se tiene que hacer otros tratamientos alternativos, ya que no todos tienen oportunidad al trasplante, por ejemplo, y la otra persona va a responderte, está bien, entonces yo que estoy de acuerdo con la compañera y yo también, y pienso que también hay problemas en las leucemias, porque cuando las leucemias recaen también pueden necesitar trasplante, y entonces sí, o sea, no un resumen, sino una opinión de alguno de los temas de la clase. Ah, ya, Doc, está bien, o sea, es que es para entender bien, para que entendamos bien. Si quiero hablar de la disqueratosis congénita, digamos, puedo poner un poco sobre eso y otro pone así, o sea, algo breve. Sí, sí, o Ah, sea, ya, más que gracias. todo tu opinión, o sea, y relacionado con Bolivia y nuestra realidad, qué es lo que tenemos y lo que no tenemos. O que, por ejemplo, no se detecta tanto la disqueratosis porque no contamos con todos los métodos diagnósticos, o no todos se fijan en pequeños detalles que son importantes, fijarnos en esto, y el otro te responde y sigue la cadena, o empieza otro tema. Ya, Doc, gracias, ahora sí ya quedó más claro, creo. Gracias. Está bien, entonces, y también, como he dicho, que terminen de enviar todos bueno, ya se cerró el plazo, y hay espero que todo, bueno, sé que algunos faltan, pero como no se están manifestando, entonces vamos a, vamos a ver si Doctor, hasta el final de la clase se animan a decir yo falto, entonces tal vez doctor, podamos buenas tardes. ampliarles. ¿Sí? Eh, Como le comenté yo por interno, no pude entregar mi trabajo a tiempo, doctora. ¿Ya? Bueno, entonces, para los que no han podido entregar su trabajo de las infografías, lo voy a ampliar hasta este sábado, ¿ya? Porque sé que como ustedes están en el último semestre, les tengo un poco más de compasión porque tienen otras materias que son bastante importantes y con las prácticas y todo lo que están haciendo. Entonces voy a ampliarlo hasta el sábado, ¿ya? Además que es un grupo muy genial, que tiene muy buenas notas, son bastante responsables y sé que alguna vez puede pasar que se les va alguna fecha. Entonces voy a ampliarlo hasta el sábado, ¿está bien? Está bien, doctora, muchas gracias. Pero por favor suban todos, pasen la voz a sus compañeros que conocen, que saben que no han hecho, o díganles, ¿ya? Para que todos puedan presentar. Porque se han dado cuenta cómo se promedian todas las notas, entonces no solamente es la nota del examen,
a muchos les ha bajado bastante no presentar tareas, porque como el aprendizaje es procesual, entonces es todo un proceso, y al hacer las tareitas, entonces vemos que ustedes están aprendiendo y que están tomando en cuenta todas las pautas de la materia, entonces por eso es importante y presenten para que no tener, no, que no les baje, porque da pena que tengan muy buena nota en el examen y les baje bastante por no tener sus tareas. Bueno, entonces si no hay otra pregunta, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Recording in progress. Muy bien, vamos a comenzar a hablar sobre las leucemias, sobre las generalidades de leucemias. En cualquier parte que ustedes tengan alguna duda, pueden detenerme, como siempre. Entonces vamos a hablar un poquito de historia. En 1845 es donde se ha detonado el nombre de enfermedad blanca, al principio de la leucemia. Este nombre fue dado por Virchow y Bennett. Y en 1847 dijeron que le iban a llamar leucemia. Esto viene del origen griego de la palabra leucos, que significa blanco, y hemia, que significa sangre. Como vemos en esta diapositiva, si ustedes se dan cuenta, fíjense qué de característica tiene todos estos tubos de ensayo y este frasco grande. Que están ¿Qué les blancos. llama la atención? Exactamente, están blancos. Esos son tubos, ustedes como saben, y les he mostrado más o menos cómo se hace un hemograma. Se toma la muestra de la sangre del brazo o de cualquier otra hora que queramos ver y nosotros ponemos en una máquina, de modo que la parte espesa se va abajo y la parte líquida se va arriba. En este caso, en las personas que tienen mucha cantidad de glóbulos blancos, se ve que toda esa parte blanca son glóbulos blancos. Entonces, por eso al principio la llamaban como la enfermedad blanca. Esta es una leucoféresis, un procedimiento que se hace donde se centrifuga la sangre, se quita la sangre de un chiquito de 16 años que tenía una leucemia de células T. Y tenía, miren, 350,000 glóbulos blancos. Es una cantidad bastante. ¿Cuánto es la cantidad de glóbulos blancos normal? A ver, sin pelearse. En un hemograma normal, ¿cuántos son los leucocitos, los glóbulos Varía, blancos? pero está entre los 4,505 hasta los 11. Y ya, digamos entre los 5,000 y 10,000. Ya, que estabas Sí. casi muy bien. En las embarazadas sí es normal que esté un poquito más, creo. Sí, puedes subir en las embarazadas, en los recién nacidos. Entonces puede variar de eso, ¿no? Y también hay una característica bien interesante. Ustedes se van a dar cuenta que cuando ya empiecen a ir más al hospital, estén haciendo más prácticas y empiecen la residencia, entonces su hemograma también va a variar un poquito, porque nosotros estamos en contacto con diferentes tipos de infecciones en el hospital y todo, entonces nuestro sistema inmune empieza a defenderse más. Por eso, generalmente, no es una regla, pero generalmente los médicos o el personal de salud tiene una menor cantidad de glóbulos blancos. Se van a dar cuenta cuando se hagan su hemograma. Bueno, pasamos. Entonces, hace un inicio, hace muchos años, en 1800, cuando dijeron que era una enfermedad blanca, las personas se morían. Así, le detectaban que tenían leucemia y era como una palabra de sinónimo de muerte. Entonces era algo bien triste.
Pero con el pasar de los años, con la invención, con el descubrimiento de los medicamentos, con el descubrimiento de ciertas quimioterapias, se ha ido aumentando la supervivencia, especialmente en niños menores de 15 años. En los 60 era un 10% y a finales de los 90 ha llegado a ser un 75% de sobrevivencia. Y actualmente en los países que son los más desarrollados, países como Estados Unidos, países de Europa como Alemania, como España, su sobrevida llega a ser hasta arriba de un 90%. Imagínense, de 10 niños que tienen ellos, 9 se pueden curar. Es muy, muy buenos los avances que ha tenido la leucemia. Es una de las enfermedades oncológicas más estudiadas. Y no solamente ha ayudado que busquen qué tratamiento pueden darles a las leucemias, también cuando ya tenían quimioterapias veían que se morían muchos, especialmente en la primera fase de tratamiento. Porque la primera fase de tratamiento de la leucemia es bien fuerte, es como una bomba que cae al cuerpo, un cuerpo que está enfermo, un cuerpo que está débil. Entonces es bien fácil de que las infecciones se aprovechen, porque como nosotros sabemos, la leucemia es una alteración a nivel de la médula ósea, a nivel de la producción de la médula ósea, donde hay un aumento indiscriminado de la formación de glóbulos blancos. Empiezan a formarse glóbulos blancos inmaduros, que son los blastos, y estos quitan el espacio a la formación de la hemoglobina y de las plaquetitas. Entonces, como bajan todos, o sea, solamente son células malas e inservibles, células bebés inservibles, el resto de las células de nuestra sangre, de nuestra médula ósea, están no en buen estado, por lo tanto no se pueden utilizar de una buena manera. Entonces, las infecciones es mucho más fácil que aparezcan, las enfermedades oportunistas, y por lo tanto, la primera fase de tratamiento es la parte donde más se morían los niños y los adultos igual. Entonces se han ido dando cuenta que también había que mejorar las medidas de soporte, cómo había que transfundir, en qué cantidades, si había que utilizar antibióticos profilácticos. Todo eso se ha ido viendo poco a poco. Y también se ha ido descubriendo que tanto para niños y como para adultos no se tenía que dar el mismo tratamiento. No es el mismo. Y tampoco a todos los pacientes les das el mismo tratamiento, sino que se empezó a clasificar por riesgos, especialmente en los niños, en los adultos no tanto. Bajo riesgo, riesgo intermedio, riesgo alto. ¿Para qué? Porque como han ido habiendo más sobrevivientes, se han dado cuenta de que la quimioterapia podía a un largo tiempo producir ciertos efectos secundarios en los sobrevivientes. Entonces, que no todos necesitaban la misma agresividad de tratamiento. Todo eso ha ayudado a mejorar la tasa de supervivencia y de calidad de vida de los pacientes. Hablando un poco del cáncer infantil, existen 120 a 150 casos por año por millón de habitantes en mayores de 14 años, de los cuales las leucemias son un tercio de ese total. Cuando les pregunten cuál es el tipo de cáncer más frecuente en niños, ¿qué van a responder? Leucemia. Exacto, leucemias. Primer lugar, a nivel mundial, leucemias. Y de estas leucemias, la que es más típica es la leucemia linfoblástica aguda, que son 3/4 partes de las leucemias. Tenemos 200,000 casos nuevos por año de leucemias linfoblásticas agudas. Son bastantes, ¿no? Entonces, es lo más frecuente. Aquí tenemos unas características epidemiológicas.
Esta es una epidemiología de Estados Unidos, que son el 31% de todos los cánceres pediátricos, de donde el 77 al 85% son LLAs, que son leucemia linfoblástica aguda, el 11% leucemia mieloide aguda, solo un 2 a 3% leucemia mieloide crónica, y la leucemia mielocítica monojuvenil es un 1 a 2%. Entonces, fíjense qué interesante que hay una gran cantidad de LLA, especialmente en niños. En adultos varía un poco. Hay más leucemia mieloide crónica, la leucemia linfoide aguda sería como un segundo lugar y la leucemia mieloide aguda en tercer lugar. Y la mielomonocítica es la que es la más infrecuente, no es tan frecuente, entonces solo un 2%, 1 o 2% tanto en niños como en adultos. No es nada frecuente. Es como un bingo diagnosticar esta. Bueno, y en cuanto a cuándo aparece, es mucho más frecuente en los niños de 2 a 5 años y en los adultos va disminuyendo, va cayendo. En niños menores de 15 años es el primer lugar, pero arriba de los 15 años ya no es el primer lugar, pasa a segundo o tercer lugar la leucemia. Es más frecuente que los niños tengan leucemia que las niñas. Y hay otra característica en los varoncitos, que también es más frecuente la leucemia linfoblástica aguda de células T, que tiene un peor pronóstico. Es más frecuente en niños blancos que en niños negros. Entonces, los varones tienen un poco de desventaja en la leucemia. Entonces, como les decía, la leucemia es un trastorno genético de una determinada célula en el sistema hematopoyético que va a producir una proliferación clonal no regulada por células, va a ser producido por mutaciones adquiridas y solamente el 5% se debe a síndromes hereditarios. En otras palabras, como les decía, es una alteración genética que va a pasar un trastorno genético a nivel de la médula ósea que altera la producción normal de los glóbulos blancos. Vamos a ver más adelante cómo son los famosos blastos que tanto buscamos los hematólogos. Entonces produce clonalidad. ¿Qué es la clonalidad? La expresión de protooncogenes por medio de una fusión de genes que codifican las quinasas activas y alteran los factores de transcripción. Produce una transformación leucémica de las células hematopoyéticas. Entonces, todos, como a veces les decimos a los papás cuando llegan al hospital para darles el diagnóstico, es como, porque les pregunta, ¿será doctora que es porque no le he dado comida o porque no le he dado tal cosa, vitaminas? Entonces les explicamos a todos de que todos tenemos oncogenes. Todos. Solamente que hay ciertas características que hacen que en algunos se activen y otros no. Es como una ruleta rusa, ¿no? Ninguno puede decir algún motivo específico está determinado de que hay cosas que pueden incrementar el riesgo, sí, pero no definir que tú tengas o no tengas leucemia. Entonces, ¿qué causas creen que puede haber para una leucemia? Exposición a radiación. Sí, puede ser, muy Virus. bien. Bien, ¿qué más puede ser? Puede ser herencia. No. Herencia, a no ser que tengas una mutación del gen P53, puede ser que toda una familia pueda tener leucemia o desarrollar diferentes tipos de tumores.
pero es bien raro que todos tengan una mutación del GP53. ¿Saben qué es el GP53? Han debido ver ustedes en lo largo de la carrera. Alguna Protector, vez nos tocó. Embriología, creo. Sí, ¿qué es el GP53? ¿Alguien se acuerda? El protector de la... guardián del genoma, me parece que le decían. Exactamente, es el guardián del ciclo celular. Es ese que nos ayuda a que nosotros podamos tener un buen ciclo celular. Entonces, cuando hay una alteración genética, o sea, hay una alteración a nivel del gen P53, una mutación, entonces ahí se pueden desarrollar un montón de tumores y sí puedes heredar a tus hijos eso, ¿no? Pero es muy raro. Entonces, la leucemia no es genética, a no ser que solamente haya lo del gen P53, pero no es hereditario. Y también hay ciertas teorías que pueden ayudar, los pesticidas, que cuando la mamá está embarazada ha tomado algún tipo de drogas, pero ninguna causa está reconocida como que esto sí es, ¿no? Entonces solamente que es el resultado de mutaciones debido a una activación de los oncogenes o desactivación de los genes supresores como el gen P53. Entonces, te preguntan qué causa la leucemia. Es algo genético. Es la respuesta a muchas enfermedades. Ustedes saben que no tenemos una causa determinada, ¿no? Entonces, estas hipótesis causales de las translocaciones es por la activación de los oncogenes por dos mecanismos. En las leucemias linfoblásticas agudas de células B, se unen pequeñas porciones de dos genes diferentes, creando factores de transcripción quiméricos. ¿Qué es la translocación? Una de las translocaciones más malas, que es la translocación de 922. También puede haber otras translocaciones de células B, de células T, que estas mutaciones secuenciales dan inicio a una promoción espontáneamente en los genes reguladores fundamentales. Estas son algunas de las translocaciones. Una de las más que van a escuchar más es la 922, que es una de las pocas que se hace en Bolivia, que es también llamado Filadelfia, que es en las leucemias linfoblásticas agudas, que hace que nosotros sepamos que esa persona que tiene, sea adulto, sea adolescente, sea niño, tiene esa translocación, tiene un peor pronóstico. Para eso nos sirven las translocaciones y también algunas veces para ayudarnos en el diagnóstico, especialmente en las leucemias mieloides. ¿Por qué las leucemias mieloides? Vamos a ver algunos frotes de médulas. Vamos a ver que son bastante difíciles en la morfología. Y como en Bolivia no tenemos todos estos paneles de transcripciones o el citómetro de flujo, a veces no te da tanta especificación, entonces a veces se tiene que hacer un diagnóstico morfológico. Y para eso ayudan las translocaciones. Por ejemplo, cuando estamos una leucemia mieloide aguda M2, nos va a mostrar que tiene la translocación 821. Eso confirma que sí es una M2. La M3 es una translocación 1517 y nos confirma que es una leucemia LAMM3. Esta es, de todas las leucemias, es la más bonita, digamos, de todas las leucemias mieloides. Cuando se sepan que alguien tiene una leucemia mieloide, si saben el subtipo, si es una promielocítica, que es la LMA-M3, tienen que saber que la va a ir muy bien y el tratamiento es más sencillo, es más fácil y responden muy bien y tienen una muy buena sobrevida. Cuando son las otras LMAs, es bien pobre el pronóstico, especialmente en adultos. Hay algunas enfermedades predisponentes que puede tener más riesgo de tener leucemia, como por ejemplo el síndrome de Down, que tiene 15 veces más probabilidades de tener leucemias. La anemia de Fanconi,
el síndrome de Bloom, la neurofibromatosis tipo 1. ¿Cuáles son las características de la neurofibromatosis? O sea, que yo veo a un paciente y digo, tiene neurofibromatosis. Unos tipo quistes me parece que se le ponen en la piel. No sé cómo llamarlo, como unos folículos grandes, sí. No, pero en clínica, que yo veo y digo, pucha. O sea, como ustedes van a ver, el clínico, a quien vea, va medio a escanearle y se ve algo raro, va a decir, "Ah, este tiene tal cosa". Y en la neurofibromatosis es bien típico, algo. Son como manchitas, creo, o tumoraciones así pequeñitas como en café con leche, creo, ese color. Exactamente, son las manchas café con leche. Esas manchitas aparecen en la piel, son unas manchas oscuritas, y entonces cuando tienen varias de esas, entonces podemos pensar, sospechar que este paciente tiene una neurofibromatosis. Siempre que vean, van a revisar a alguna persona, que no es que tenga unita, ¿no? Porque algunos pueden ser su marquita de nacimiento, que dicen, ¿no? Pero cuando ya tienen varias, especialmente en la línea media, se tiene que sospechar una neurofibromatosis. Otro factor predisponente es la lactasia, la predisposición familiar, puede ser, como les he hecho con el gen P53, la única manera, después no. Como decía su compañero, la radiación, el uso de drogas cuando la mamá está embarazada, agentes de ciertos alquilantes, a ciertas quimioterapias que tienen estos medicamentos que se llaman alquilantes, las nitrosurias también, que hacen que el paciente pueda tener riesgo de adquirir leucemia. O sea, hay casos, y les puedo decir que he visto en el hospital estos últimos años, que los pacientes que han recibido, una paciente que ha recibido tratamiento por osteosarcoma, o dos de ellos, que reciben este tipo de medicamentos, han desarrollado, después de curarse de su osteosarcoma, una leucemia linfoblástica aguda. Puede suceder. También la exposición al benceno. ¿Saben dónde está el benceno? Antes se utilizaba en los productos para la limpieza, creo, del hogar, pero ahora creo que se lo ponen para cosas para comer, en gaseosas, juguitos y esas cosas. Sí, exactamente. Especialmente en las gaseosas podemos tener el benceno, ¿no? ¿Que el benceno qué es? Es un hidrocarburo que causa anemia plástica, decía en el tema. Sí. Entonces, es un derivado, ¿no? Que sale del petróleo, de la gasolina, y sí está en las gaseosas. No digo cuál, pero según la FDA, ¿saben qué es la FDA? Asociación de Drogas y Alimentos. Exactamente. Entonces, según ellos, dice que la cantidad de benceno que tienen las gaseosas son una cantidad muy mínima. Entonces, que no es dañino, ¿no? Pero yo creo que en grandes cantidades sí puede ser un predisponente, ¿no? Las infecciones virales por Epstein-Barr pueden también predisponer a que exista una leucemia. Entonces, todos estos son factores predisponentes, especialmente en el síndrome de Down, pero no son, y los factores ambientales, que son probabilidades, pero que no son nada como que si tú estás y usas tal cosa, sí o sí te va a dar leucemia, no. Entonces, como les digo, todos son factores predisponentes. Te predisponen, pero no te obligan a que tengas leucemia. Doc, entonces son Sí, así como en el anterior tema que llevamos que decían como factores de riesgo nomás, ¿no ves? O sea, es como que hacen exactamente. probable, pero no 100% así. Exactamente, sí. Ah, ya, Por gracias. ejemplo, si hay un niño con síndrome de Down, tiene 15 veces más probabilidades de tener leucemia mieloide que un niño normal. Pero no quiere decir que todos los niños con síndrome de Down van a tener leucemia mieloide, sino que es un factor de riesgo. Y ahora viene la parte que quiero que ustedes
se la aprendan así de memoria como el ABC, que son los síntomas. Porque cuando ya empiecen el año al ir al internado, tal vez se van a topar con algún paciente que ustedes pueden detectarle rápido y mandarlo a un hospital de tercer nivel. Si estamos sobre una leucemia, puede ser una presentación insidiosa, o sea que empieza de poquito, o brusca. Es más común que sea una aparición brusca, que no te va a decir, bueno, hace 6 meses le cuento que me he empezado a sangrar. No, es 2 semanas, si ha pasado mucho tiempo en la casa, así como máximo, tal vez 4 semanas. Y los hallazgos comunes que vamos a tener es que casi todos, no un 100%, pero un 60% van a tener fiebre. Un 50% va a tener sangrados, va a tener una historia de epistaxis, o va a tener gingivorragia, alguna alteración en abundantes menstruaciones, dolor óseo. ¿Por qué creen que les duelen los huesitos a las personas que tienen leucemia? ¿Alguna idea? Debe ser, bueno, supongo que porque ahí está la médula ósea y de ahí deriva la mayoría de las células. Exactamente, entonces Lindas. es así. Es porque hay una alteración entonces a nivel de la producción de médula ósea, como esa fábrica se ha vuelto loca y está, produce, entonces eso es lo que llega a producir el dolor a nivel de los huesitos. Porque hemos visto en la primera clase que la médula ósea está en la médula, en el centrito de los huesos, ¿no? Como cuando rompemos un hueso de pollo y al centro está medio lila, entonces esa es la médula ósea. Entonces por eso es el dolor. Un 50% va a tener adenopatías. Llamamos adenopatía cuando es mayor a ¿cuántos centímetros? ¿Por qué Mayor a los 2 ganglios? centímetros. Exactamente, más de 2 centímetros, porque pueden haber ganglios que sean de 1 centímetro, pueden ser personas delgadas donde se palpen claramente los ganglios, entonces ahí no pasa nada, ¿no? Pero cuando ya son mayores de 2 centímetros, ya son ganglios patológicos, que algo está pasando. Esplenomegalia en un 60% de los pacientes es frecuente y la hepatomegalia en un 70%. Entonces va a llegar un paciente de sexo masculino de 14 años, traído por su madre, con astenia, dinamia, porque, o sea, como van a tener sangrados, no van a tener una buena cantidad de hemoglobina, tener todas las características de la anemia. Y van a referir epistaxis, petequias, equimosis, dolor en los huesos, pues no puede caminar. Y cuando palpen, siempre van a palpar hepatomegalia, esplenomegalia, casi siempre, especialmente la hepatomegalia. En el laboratorio vamos a ver anemia y tiene una característica bien importante esta anemia. Cuando nosotros vemos una anemia que es normocrómica y normocítica, quiere decir que puedes, o sea, va a ser más sospechoso de que no es algo bueno. Entonces, anemia normocrómica, normocítica. Pero cuando tenemos una anemia hipercrómica, microcítica, entonces ya es otra cosa, no voy a pensar en una leucemia. El recuento de los glóbulos blancos puede variar. Pueden haber recuentos muy bajos, menos de 10,000, leucocitos arriba de 50,000 o hasta arriba de 100,000. Lo más frecuente es debajo de 10,000, pero eso es en los países industrializados, generalmente en los países como los nuestros, como Latinoamérica, tenemos bastantes pacientes que llegan arriba de 50,000 o por lo menos arriba de 20,000.
hay casos en los que son tanto la cantidad de glóbulos blancos que llegan a, he visto pacientes que han llegado hasta con más de 1 millón de glóbulos blancos. Imagínense cómo están esos sistemas, cómo están esas venas, cómo de espesa está su sangre, ¿no? Y llegan con una cantidad altísima de glóbulos blancos y con una hemoglobina bien bajita. Ese paciente que les digo, que no me olvidaré nunca de él, tenía más de 1 millón de glóbulos blancos y una hemoglobina de 2. Entonces era así como un juego. Te pongo sangre, te pongo líquidos, ¿cómo hago para poder ayudarle, no? Porque ustedes saben que si la sangre está tan espesa, si yo le meto más sangre, le vuelvo como una carpícola ahí adentro y puede tener formación de trombos, entonces un montón de cosas. Entonces hay que tener un buen manejo en estos pacientes. Otra característica es que también hay trombocitopenia. Esa trombocitopenia no es aislada, o sea, no quiere decir que voy a ver un paciente que tenga una hemoglobina normal, glóbulos blancos normales y solo trombocitopenia y va a ser leucemia. No, eso no existe. Reticulocitos van a estar normales o van a estar bajos también. Esas son las características del laboratorio de una leucemia. Cuando tenemos una hiperleucocitosis, cuando tenemos más de 30.000, más de 50.000, más de 100.000 glóbulos blancos, cuando le hagamos solamente un frote periférico, o sea, quiere decir que le sacamos sangre de un brazo o tomamos una gota del dedo y vamos a poner en el microscopio, vamos a ver claramente ahí ya los blastos, las células leucémicas. Va a ser así como que se salen por el microscopio. Muchas veces en esos pacientes ya no es necesario hacerles una médula ósea porque ya al ver solamente la sangre periférica, vemos que está lleno de blastos. Entonces, esos directamente podemos mandar su muestra de sangre para hacer inmunofenotipo para que nos diga el tipo de leucemia que es. Como sabemos, hay diferentes tipos de leucemia y podemos ver qué tipo de leucemia es. ¿Cuándo es sospechosa? Cuando tiene menos de 5% de blastos. Puede ser que por alguna razón haya habido una reacción leucemoide por alguna infección por citomegalovirus, alguna otra cosa pero vemos en la sangre o en el aspirado de médula ósea, en la sangre periférica no tiene que haber blastos, eso sí. Ven un blasto, ya, pucha, médula. Pero cuando es aspirado de médula ósea y vemos que tiene hasta un 4%, entonces tenemos que sospechar, controlar al paciente de cerca para ver si no está desarrollando una leucemia. Confirmado es cuando hay más de 25% de blastos. ¿Cómo se cuenta? Se cuenta del 1 al 100. Se va revisando campo por campo en el microscopio y se define la cantidad que tú cuentas. Hay un contador que es manual, que les voy a mostrar. Y con ese contador manual tú vas contando cuántos blastos hay. Si llegas a más de 25 en un campo, entonces quiere decir que estás frente a una leucemia. En la leucemia linfoide es más de 25. En la leucemia mieloide, más de un 30%. Y esto de diferenciar entre la leucemia linfoblástica aguda y el linfoma no Hodgkin es también importante porque el linfoma no Hodgkin va a tener una menor cantidad de blastos, va a ser entre 5 y 25. Entonces, cuando vemos entre 5 y 25, ya decimos, pucha, esta no es una leucemia, es un linfoma no Hodgkin. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Aquí vemos una fotito de una leucemia extramedular, porque no solamente va a haber manifestaciones a nivel de la sangre y todo, sino van a ver afuera de la médula. Si pueden ver bien ahí en la parte del iris, es como una mancha blanca que tiene. Es una infiltración en la cámara anterior del ojo que se llama hipopión. Este es un niño de 9 años con una
una recaída de leucemia linfoblástica aguda. Entonces hay que ser bien minuciosos en revisar a los pacientes. Imagínense, solamente ahí podemos ver y descubrir que está recaído. Otra afectación son los testículos. Vemos ahí el testículo izquierdo que está grande, aumentado de volumen, y es por invasión de las células leucémicas también. En el niño con los ojos tapados vemos que es una, si ven, en la región de la parótida está aumentada de volumen. Entonces es otra área extramedular. Y la leucemia linfoblástica aguda tiene predilección por dos partes de ocultarse, especialmente en los testículos y en el líquido cefalorraquídeo. Entonces los niños por eso son los más afectados en esta enfermedad. En los lactantes menores, en los menorcitos de 1 año, tenemos esta que es la que se le llama la congénita, que tienen todas estas características. Si ven, son como unos nódulos medio violáceos, medio rojizos, que se los llama como el blueberry muffin, se llama esa característica, que ves un niño así y dices, es una leucemia. Y los niños menores de 1 año tienen una sobrevida mucho más baja que los mayores de 1 año. Entonces, blueberry muffin. Menos del 5% tiene invasión al líquido cefalorraquídeo. Las células T tienen mayor incidencia al diagnóstico. Hay signos y síntomas asociados a aumento de la presión intracraneana. ¿Cuáles son los signos de hipertensión endocraniana? ¿Se podría dar como una hidrocefalia, tal vez, doctora? En niños pequeños, sí, pero en adultos o en niños grandes que ya no tienen, que tienen suturas cerradas, Pérdida de conciencia, tal vez convulsiones. puede haber convulsiones, puede haber una cefalea intensa. Si hacemos fondo de ojo, vamos a ver aquí está el papiledema, la diapositiva. Vamos a encontrar a ver rigidez de nuca, somnolencia, pero especialmente náuseas, vómitos, ¿no? Que son los vómitos explosivos. Bueno, la leucemia del sistema nervioso central puede estar asociada también a diabetes, puede producir diabetes insípida, mielinolisis pontina central. No va a afectar la médula espinal, solamente la parte de los glóbulos, solamente el líquido cefalorraquídeo. Y decimos que es positiva, o sea que sí también hay leucemia en el sistema nervioso central, cuando encontramos en el microscopio, hacemos una punción lumbar, hacemos la punción lumbar, sacamos el líquido, lo llevamos a una maquinita para centrifugar, sacamos lo espeso y lo ponemos en un portaobjetos y ahí contamos si existen glóbulos blancos. Si existen más de 5 glóbulos blancos por microlitro, quiere decir que es positiva. Entonces, que la leucemia que está en la médula ósea, que se ha visto en sangre periférica, también ha llegado a afectarse el líquido cefalorraquídeo del sistema nervioso central. Es importante para ver cuánto vamos a dar porque las medicinas de la leucemia se dan en la vena, se dan vía oral y se dan también por la médula, por el líquido cefalorraquídeo. Se hace punciones, uno para controlar si ha disminuido la cantidad de glóbulos blancos o si no ha aparecido más, o también para poner quimioterapia por ahí. Entonces nos va a ayudar a diferenciar cuántas quimioterapias en la espaldita va a necesitar el adulto o el niño. Ahora vamos a irnos a la clasificación morfológica. Las leucemias linfoblásticas agudas se clasifican en 3, que son la L1, la L2, la L3, esto es en adultos, en niños, en todos. La más frecuente es la L1, que es un 85%, la L2 un 14%, y la L3 1%. Y las Burkitt, que son infrecuentes.
Y miren las leucemias mieloides, pues les he dicho que es más difícil diferenciar una leucemia mieloide. Porque hay de la M1 a la M7. La M1 es la leucemia mieloide sin maduración, la M2 leucemia mieloide con maduración, la M3 la leucemia promielocítica, la M4 la mielomonocítica, la M5 monocítica, la M6 la eritroblástica y la M7 la megacariobblástica. Ahora les presento los blastos linfoides. Como hemos visto, los linfocitos, los glóbulos rojos y todo en los frotes y son chiquitos. Los linfocitos son pequeños, azules, como el que está ahí al medio. Ese pequeño azul, ese es un linfocito normal, pero todos los que están a su alrededor, ustedes ven que son grandes, que tienen un núcleo, su núcleo no está condensado, tienen su citoplasma, tienen más citoplasma. En un linfocito normal no se va a ver la cantidad de citoplasma que nosotros vemos en un linfocito que es blasto, ¿ya? ¿No? Entonces los blastos son así grandes, tienen una formita como arriñonada. Esos son la L1. La L2 son más deformes y tienen también una como porción en espejo. Entonces ahí vemos como mango de espejo también en la L2. Las L3, la característica es que en su citoplasma van a tener vacuolas, como vemos ahí en su citoplasma, las vacuolas son como esos redonditos blancos que estamos viendo y que pueden hacer y nos hacen diferenciar de una L, una L2, L3. La M1 es bien parecida a la L3, si vemos aquí, es bien parecida. Pues es inmadura, es bien difícil de diferenciar. Solamente con el inmunofenotipo vamos a poder diferenciar entre las dos. La M2, vemos que el citoplasma es otro color. Vemos que también contiene algunos bastones de agua. Los bastones de agua están en el citoplasma. Como su nombre dice, bastones, son como en formita de bastones. Ahí están las flechitas mostrando los bastones. Son muy pocos, pero tiene ya la M2. La M3 sí tiene muchos bastones de agua. Tiene muchos gránulas en su citoplasma. Y tiene como una formita un poquito medio arriñonada. Entonces, cuando hay bastantes, todos estos que estamos viendo son aspirados de médula ósea. Entonces, aquí estamos viendo una M3, donde tiene un montón de gránulos en su citoplasma y su forma arriñonada. Ahí vemos otra forma de M3. Otras fotitos. La M4 ya disminuye, ya no tiene tantos gránulos, ya no hay casi bastones de agua. La M5 es muy similar a la M2, lo que nos ayuda a diferenciarlas entre las dos. Generalmente es la citogenética, la translocación que nos dice o también el inmunofenotipo, ciertos marcadores citoplasmáticos. La M6, como es la eritroblástica, entonces van a ver eritroblastos, o sea, glóbulos rojos inmaduros. Ahí vemos los que hemos visto en la primera clase, que son bastantes fórmulas primitivas de glóbulos rojos que van a estar ahí, que son como unos huevitos, si se fijan, y que van a haber un montón de esos. Y vemos que sería una M6. La M7, vemos de que aquí aquí es la megacariocítica, entonces los precursores de las plaquetas son las que están afectadas, entonces van a haber megacarioblastos. Ahí vemos los megacarioblastos.
Una característica que van a ver en estos es que van a tener como unos piecitos en su citoplasma. Si se fijan, ahí hay como unos piecitos alrededor de su citoplasma, que eso nos ayuda a diferenciar que se trata de una M7. Bueno, esa era la clase de hoy sobre leucemias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Doc, Recording stopped. Dígame. respecto a la hiperpigmentación de café con leche, ¿es más frecuente en la anemia de Fanconi o a la última que mencionamos, neurofibromatosis? En la neurofibromatosis. Es más frecuente en la neurofibromatosis. Ya, ok, Doc, gracias. Ya. Bueno, las leucemias son un mundo muy bonito, muy interesante, en el que, como les digo, es bonito porque se ha avanzado, hay una buena sobrevida, con un buen diagnóstico. Entonces, la clave es que ustedes sepan diferenciar, sepan diagnosticar tempranamente. Que si les llega un paciente que tiene petequias, que tiene equimosis, que tiene antecedentes de sangrado, que ustedes palpan que tiene una esplenomegalia, una hepatomegalia y muchas adenopatías, entonces que ustedes siempre tengan en su cabecita que puede tratarse de una leucemia y que no tiene que ir a dar vueltas por todo Cochabamba, sino que ustedes tienen que mandarlo a un hospital donde puedan verlo, ¿no? Entonces son pacientes que muy rápidamente pueden fallecer si no tienen un adecuado tratamiento oportuno. El diagnóstico precoz en el cáncer nos ayuda a tener un mayor éxito en los tratamientos. ¿Qué cosas tienen que aprenderse de la leucemia? Son los síntomas, cuáles son más frecuentes, los porcentajes, las características del laboratorio, porque también les van a llegar cuando ustedes estén en el campo, cuando estén en bulo, ahí le va a llegar a alguien, un paciente con un hemograma con 30,000 blancos y van a decir, uy, no, tiene una infección, así. Y no me va a decir la del laboratorio, ¿será que puedo darle una miradita al frote o usted no ha visto nada raro? O ir a revisarle con mayor cuidado y antecedentes y todo, ¿no? Y no solo pensar infección, cuando hay arriba de 50,000 o 70,000 glóbulos blancos. Y el tratamiento ya es algo un poco más complejo. Y el tratamiento de la leucemia dura aproximadamente 2 años y medio. Especialmente en la primera fase de tratamiento, que es la más complicada. Los niños y los adultos pasan casi un mes en el hospital, en la primera fase de tratamiento. Por todos los cuidados, ¿no? Bueno, los adultos tal vez se van un poco más antes a casa, pero con los niños tenemos más cuidado, entonces los vemos de cerquita hasta que pase esa parte que es la más peligrosa por las infecciones y todo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces nos vemos. La siguiente semana es el examen. Repasen, vean las diapositivas y yo creo que les va a ir bien. Son pocos temas, así que tienen que repasar tal vez un poquito más profundo porque cuando son más pocos temas es un poquito más minucioso la repasada, ¿no? Entonces nos vemos la siguiente semana en el examen. No olviden entrar al examen y terminar de subir sus tareas los que no han subido. Nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Todo